estamos probando que podemos ver los módulos, ¿no? También como aplicar una acción en el anillo de módulos. Vimos al revés, ¿no? Si tenemos la acción, podemos darle el de ahí al módulo, ¿no? Primera edición, sí. Al revés. Entonces, pues damos el regreso, ¿no? Sí. Si existe, bueno, sean R un anillo con uno, M un grupo abeliano, y si R los endomorfismos de M, una acción de, perdón, tal que M es un módulo a la izquierda, entonces existe una acción de R. Entonces, okay. ¿Cómo vamos con esa acción? O sea, tenemos que dar un morfismo que vaya, buscamos definir, un morfismo de anillos entre R y el anillo del morfismo, ¿no? Entonces, buscamos una phi que vaya de R en los endomorfismos, y entonces, ¿cómo lo podemos definir naturalmente? Pues tomo un elemento del anillo, ¿y a dónde lo mando? Pues lo tengo que mandar a una función, ¿no? Acuérdate que vamos a llamarle phi de R, pues tiene que ser un morfismo de grupos abelianos, ¿no? Que vaya de M en sí mismo. Entonces, en realidad lo que tendríamos que hacer es agarrar un elemento en M, ¿y a dónde lo mandamos naturalmente? Pues, ¿qué es lo que conocemos acerca de M? Pues tiene estructura de R módulo. Entonces, lo que vamos a aprovechar es la multiplicación de módulo. Entonces, aprovechamos esa multiplicación de módulo por R, ¿no? Entonces, pues tenemos que ver lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos ver que es un morfismo de anillos. Entonces, Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que abrir sumas, manda el 1 del 1 y abre productos. Entonces, sean R y S elementos en mi anillo. Bien, entonces, ¿quién es phi de R por S? Perdón, R más S. Pues a ver, esto es una función, ¿no? Tiene que ir de. Es un morfismo de grupos abelianos que va de. Ah, claro. Perdón. Antes de eso, ¿no? Tenemos que ver que efectivamente esto de aquí es un morfismo de M, ¿no? Claro, antes de eso. Si no, no tiene mucho sentido lo que estamos diciendo, ¿no? Si no es un morfismo de grupos abelianos, pues en realidad no estamos definiendo una función, ¿no? Entonces, primero, notemos que para R, pues phi de R, pues en realidad sí es un endomorfismo, ¿no? De grupos abelianos. En realidad lo único que quiero es que abra la suma, ¿no? Bien, entonces, ok.
Entonces, pues, ¿qué tenemos que tomar para ver que es un endomorfismo? Pues dos elementos sean M y M' en M. Bien, pues tenemos que aplicar, entonces, phi de R aplicado en la suma de estos dos elementos, pues ¿quién es? Es igual a R por la suma de los. Exacto, esto es R por la multiplicación modular, ¿no? Sí. Multiplicación de módulo. ¿Sale? Multiplica a m más m'. Ok. Entonces, ok, ¿para quién es igual esto? ¿Qué es lo que utilizamos? El producto modular se distribuye. Exacto, ¿no? La multiplicación modular se distribuye en la suma de mi grupo abeliano. Entonces esto es R por M más R por M', ¿no? Y aquí es básicamente por la distribución de la multiplicación de módulo en la suma de ¿no? Entonces se distribuye eso de ahí. Y pues básicamente lo que tenemos es que esta es la definición de phi de R en nuestro elemento M más phi de R en nuestro elemento M. Y entonces ya está, ¿no? Entonces sí abre sumos. Es un endomorfismo de grupos abelianos. Entonces, bien. Pues bueno, entonces sí tiene sentido lo que estamos definiendo y entonces ahora sí tiene sentido hablar de demostrar que phi es un morfismo libre, ¿no? Entonces ahora sí ahora veamos que phi es morfismo de libres. Bien, entonces sean R y S. Bien, entonces, ¿quién es phi? Bueno, sean esto de aquí. Ok. Y vamos a tomar de una vez porque, pues, como son funciones, lo que queremos demostrar es que phi de R más S es igual a phi de R más phi de S, ¿no? Eso es lo que queremos ver primero. También queremos ver, pues ya vamos a poner un nuevos, que phi de R por S es lo mismo que phi de R seguido, ¿no? Después de aplicar phi de S, ¿verdad? Esa es la multiplicación aquí. Y pues bueno, lo que queremos ver es que phi del 1 es pues, la identidad en el, ¿no? Que es nuestro 1 máximo, ¿sale? Entonces, pues vamos a tomar, como queremos buscar igualdades entre funciones, pues bueno, en principio sí tienen el mismo dominio, el contradominio, todo lo que vamos a hacer es evaluarlos, ¿no? ¿Qué pasa en las reglas de correspondencia? Entonces, pues bien, ¿quién es phi de R para 1? ¿Quién es phi de R más S aplicada aquí? Pues por como lo definimos es la multiplicación modular de R más S al elemento M, ¿no? Y entonces, ¿qué utilizamos aquí? La distributividad, ¿no? Okay. Distributividad de módulos. Y ya está, ¿no? Y esto es phi de R aplicado en M más phi de S aplicado en M. Prima, ¿no? Ah, pero no estoy seguro. Estoy diciendo. El mismo elemento. Entonces, pues phi de R más S, exactamente phi de R más phi de S, ¿no? Bien, el producto. ¿Quién es phi de R por S? Pues esto es R por S aplicado en la multiplicación modular, ¿no? Pero bueno, esta multiplicación modular cumple ¿qué?
una asociatividad, ¿no? Esto es lo mismo que aplicar primero primero aplicar S a M y luego multiplicarlo modularmente por R, ¿no? Entonces, pues básicamente tenemos esto de aquí, y esto es, pues, phi de R aplicado, vamos a ponerlo así, en S por M, ¿no? Pero esto de aquí es phi de, bueno, esto es phi de R aplicado en phi de S aplicado en M, ¿no? Que esto es, pues, la composición que buscamos, ¿no? Entonces, bien. Ok. Ok, entonces, aplicado este y esto también. Entonces lo que tenemos es que phi de R por S es igual a phi de R aplicado a phi de S, ¿no? Entonces también abro productos y lo del 1 pues no tiene mucho chiste, ¿no? Entonces tenemos que, bueno, y para 3 sí, bueno, phi del 1 aplicado en M, pues esto es el 1 del anillo multiplicando a M. Pero como es un R módulo, pues tenemos que el 1 a todos los deja fijos, ¿no? Entonces esto es el M exactamente, que esto es básicamente la identidad en M aplicada en M, ¿no? Así está. Entonces, el phi de 1 va a dar a la identidad. Entonces van a entonces ya está, ¿no? Entonces ya tenemos el morfismo de anillos. Y ya está, ¿sale? Tenemos definida nuestra acción, ¿sale? Entonces, bien, esa es otra forma de ver a los supermódulos. Entonces, pues bueno, ¿qué propiedades cumplen los módulos? Por ejemplo, ¿qué propiedades cumplen tanto, qué elementos importantes? Bueno, al menos en el 1 del anillo, y estamos diciendo qué es lo que hace, ¿no? Cuando lo multiplico a cualquier elemento de M, me los deja fijos. ¿Qué pasa con el 0? El 0, ¿qué es lo que esperaríamos que debiera hacer a los elementos de M? Pues M, como es un grupo abeliano, tiene su propio 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos que hiciera el 0? El anillo, ¿no? Vamos a ponerle propiedades, ¿no? Propiedades. Los módulos. Ok. Número 1. ¿Qué pasa cuando multiplico al 0 el anillo por M? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues esto se tendría que mandar al 0, pero en el grupo abeliano, ¿no? Entonces, eso es lo primero que uno esperaría. ¿Cómo vemos esto? Bueno, aquí para todo M nuestro módulo, ¿no? Sí, es un módulo. Bueno, a ver una cosa antes de notación, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Un poquito de notación para no tener que estar escribiendo en todo momento que algo es un R módulo. Entonces, notación. Cierro el anillo. Y en el grupo abeliano. Abeliano, entonces derrotamos por
M, ponemos a M y le ponemos a R aquí al lado, un costadito. Si M es un rectángulo izquierdo. Si es derecho, pues lo hacemos del otro lado, ¿no? Más adelante voy a definir unas cosas que van a ser bimódulos, que pueden ser módulos por un lado, módulos por el otro, y además debe haber una compatibilidad entre las dos operaciones. Pero esto lo vamos a ver, ¿no? Si es derecho, lo empezamos por pues, M, lo ponemos aquí, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ya está. Entonces, para no estar escribiendo, si M es, o si no, o a veces también se puede escribir como que o M es un R módulo izquierdo, ¿no? Así también lo podemos exponer, o que M es un R módulo derecho. ¿Saben? Algunas de esas notaciones se utilizan bastante para no estar escribiendo que algo es un R módulo, ¿no? Entonces, bueno, si M es un R módulo izquierdo, ¿no? Esa notación después le vamos a dar más sentido porque vamos a ver que los módulos forman una categoría. Entonces, pero bueno, por lo pronto vamos a ver, vamos a adelantarlo esto, ¿no? Entonces, bueno, si tomamos un R módulo izquierdo para un anillo, entonces siempre se cumple esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Qué sabemos de nuestro grupo abeliano? El cero, ¿qué cumple? Que anula a cualquier elemento. Anula a cualquier elemento. En el grupo. Será más bien en el anillo, ¿no? Es el neutro, ¿no? Entonces los deja todos fijos. Sí. Sí, o sea, más que los anula, los deja fijos a todos, ¿no? Sí. Entonces, pues. Ajá. Bien. Ok. Entonces, lo que sabemos es que. No, ya. O sea, en el grupo sabemos que hay cancelación, ¿no? Ok, entonces eso lo vamos a utilizar. ¿De qué manera? Recordemos que en R, pues el 0 lo puedo ver como 0 más el 0, ¿no? Eso es el anillo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con 0 por M? Pues esto es 0 más 0, ¿no? Multiplicando a M. Siempre es esto, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que usamos es la distributividad, ¿no? Entonces esto es el 0 por M más el 0 por M. Y entonces, pues lo que hacemos es, como estamos en el grupo abeliano, ¿no? Sabemos que hay cancelación. Entonces, pues cancelo y cancelo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que justo aquí al cancelar, pues básicamente lo que estoy haciendo es pensar que este es un 0 más el 0 del grupo abeliano, ¿no? Y entonces lo que tenemos es que el 0 del grupo abeliano coincide con el 0 del anillo multiplicando por. Y ya está, ¿no? Entonces, utilizamos lo que ya sabemos de la estructura de inicial, ¿no? Entonces, bien. Ok, ¿qué otras cosas ocurren en los módulos? Ok. El módulo, el 0, bueno, todos son el 0. Bien. Cosa que además tendríamos que esperar, porque ¿qué? O sea, recordando un poquito,
¿Por qué tendría que ocurrir eso también? Esta es una forma como muy simple de verlo. Pero si estamos diciendo pequeña estructura de R módulo, ¿qué es lo que ya sabemos acerca de lo que acabamos de decir? O sea, lo que acabamos de demostrar, que manda que cuando tenemos estructura de R módulo existe un morfismo, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre R y el anillo de los morfismos, ¿no? Entonces, como es en particular un morfismo de la parte aditiva, que es un grupo, entonces, ¿qué hacen los morfismos de grupos? Pues en particular mandan el 0 y el 0, ¿no? Si existen en el 0. Entonces, pues, básicamente por eso se da, ¿no? O sea, básicamente todo lo que tenemos es que 0 por m lo manda a la función 0, ¿no? Aquí es, vamos a ponerlo así correcto, que la función 0 lo que hace es pues mandar a todo el mundo al 0 del grupo, ¿no? Entonces, pues eso es como otra forma de ver que esto debe de ocurrir, ¿no? Entonces, ok. Pues bueno, esas son algunas de las propiedades que deberían cumplirse los módulos. Pero bueno, vámonos ahora sí a la parte que decía la otra vez. O sea, estudiamos a los anillos y tenemos subestructuras en ellos, ¿no? Tenemos la estructura de subanillo y también tenemos la estructura de ideal, ¿sale? Y la importante dentro de los ideales son los ideales bilaterales, ¿no? Porque justo cuando construimos una cosa que les llamamos cocientes, pues básicamente lo que obtenemos es otra vez la estructura de anillo, ¿no? ¿Qué pasa si el ideal no es bilateral? Pues justo aquí es donde entran, aquí es donde entran los módulos, ¿sale? Donde entran los módulos. Y para eso vamos a introducir la estructura de submódulo. O sea, M, un R módulo izquierdo, ¿sale? Y tomamos entonces un subconjunto que se haga, ¿sale? Entonces, decimos que N es submódulo izquierdo, módulo izquierdo de M. Sí, pues número 1. Algo que no se puede perder es la estructura del grupo abeliano. Entonces, en principio, N tiene que ser un subgrupo abeliano. ¿Sale? Entonces, queremos conservar ciertas cosas, ¿no? Entonces, en principio queremos que sea un subgrupo de la parte aditiva de, ¿no? Y lo segundo es que si R es un elemento del anillo y N un elemento en N, entonces la acción de R en el elemento N se queda en este subgrupo, ¿saben? O sea, conserva la multiplicación por el lado izquierdo en este caso, ¿no? Entonces lo que es justo eso, hereda esto de multiplicar por escalares a elementos en N, ¿sale? En este caso nada más estamos considerando izquierdos, ¿no? O sea, en el caso derecho es lo mismo, pero bueno, ok, pues bueno. Entonces, ¿qué ejemplos de submódulos conocemos? Espacio vectorial. Los subespacios, ¿no? Son un ejemplo. Ok.
Sí, sí, es cierto. Ok. Ejemplo. Uno. Si ves este espacio vectorial, entonces todo W subespacio vectorial de B es submódulo de. Bueno, aquí en realidad es un caso módulo, ¿no? Si por ejemplo Q es un Z módulo, Z no sería un submódulo. Perfecto, ¿no? O sea, sí, pues sí. De hecho, pues, o sea, ¿qué dijimos de los zetamódulos? Los zetamódulos justamente coinciden con los grupos abelianos. Entonces, pues, justo si M es grupo abeliano, ¿te parece si es zetamódulo? Todo subgrupo vamos a ponerle M es cifras a 2, ¿no? Bien, entonces, bueno, los subespacios vectoriales, resultan ser casos módulos. Aquí vamos a poner aquí que esto es de subespacio. Cada subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, todo subespacio vectorial es un caso módulo. Pues sí. ¿Qué otros ejemplos conozco? Interesantes. Hubo uno que les mencioné la otra vez, ¿no? O sea, vamos a llamarle. Sí. O sea, en el termo positivo. Y. Consideremos las matrices. ¿Sale? Entonces, bueno, este es un anillo. Es un anillo. Ok, es un anillo. De hecho, a ver. Sí, eso. De hecho, lo voy a poner eso R módulo. Vamos a ponerlo así. Es un R módulo. Vamos a estudiar algo. Es un R módulo. ¿Cómo le damos? Es un R módulo, se llama. De hecho, vamos a ponerlo así. ¿Cómo le damos la estructura de R módulo? O sea, ya tenemos. Este es un grupo abeliano, entrada. ¿Cómo definimos de aquí para acá la acción? Producto de la entrada, ¿no? Exacto. O sea, R por una matriz A, ahora vamos a una matriz que llamamos R, que básicamente lo que hace en cada una de sus entradas, pues lo que hace es multiplicar la R por la entrada y J, ¿no? Donde esta es la multiplicación lineal, ¿no? Porque las entradas de la matriz son, perdón, Elementos de son elementos de R, gracias. Son elementos de R. Ok, entonces, bien. Bueno, no sé si conocen este de aquí. Vamos a poner esta letra.
Ya luego veremos por qué. Vamos a considerar a todas las matrices que sean multiplicar a R veces mi identidad. Son todas que nos diagonal tienen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pregunta, ¿cuál será R su módulo? Pues parece que sí. Desde acá. Ok, pues ¿qué tenemos que ver? Ok, es un grupo. Es un grupo. ¿Será subgrupo? O sea, es no vacío, ¿no? Sí. ¿Quién está ahí? Identidad. La identidad, ¿no? Entonces, ok. La resta. Si digamos R veces de identidad y S veces de identidad son elementos en C, entonces, ¿qué pasa con la resta de ellos dos? Pues veamos una de sus entradas, ¿no? Hay dos hojas, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Esos son tres. Entonces, ok, pues básicamente lo que tenemos es R, pues esto es igual a quién. Pues esto es a R veces mi identidad y N, pues es su hijo de entrada y eso restarle S veces de identidad. Así, ¿no? Hijo de entrada. Entonces esto depende de dónde esté parado, ¿no? Si I es igual a J, pues aquí no es igual a esto. Pues este, si la I es igual a J, esto es R, y si la I es igual a la J, este es menos S, ¿no? De hecho, esto tendría que ir como así, ¿no? Si nos vamos quisquillos, ¿no? Entonces, ok, y pues en otro caso, pues en realidad lo que tenemos es, aquí tenemos 0, y aquí tenemos 0, entonces esto me queda 0, ¿no? Entonces básicamente esto es, pues, R menos S multiplicando mi identidad, y entonces pues, se cae, ¿no? Entonces esto está, entonces sí es subgrupo de la parte aditiva. Ok, ¿qué pasa con multiplicación por escalones? Sí, pues igual. También, ¿no? Sí. Cierre y R. Entonces, vamos a aplicar la acción de R en la matriz que se ve de esta forma, ¿no? Sí. Y vamos a aplicarnos en su entrada y rotación. Vamos a cerrar todo esto. Entonces, esto pues depende de dónde esté parado, ¿no? Pues esto es, si la I es igual a la J, pues básicamente tenemos a R multiplicando a la ijésima entrada de esta matriz, que es S por es S, ¿no? Y tenemos R multiplicando al 0, si la I es distinta de la J, ¿no? Entonces, esto pues ya puse así, ¿no? Entonces, vamos a poner esto acá. Entonces, pues básicamente esto es RS si I es igual a J, y esto es 0 si la I es distinta de la J. Entonces, pues básicamente lo que tenemos es R por S por la matriz de. Entonces, pues, sí es, ¿no? Sí cumple. Es una de estas que caen. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ok. Pero a ver,
Este tiene estructura nada más de R módulo, sino tiene estructura de anillo por sí solo, ¿no? Tenemos una multiplicación de matrices. Este conjunto, pues bueno, ya vimos que es un grupo de la parte aditiva, preservará el producto por elementos de aquí, visto como anillo, o sea, será un MNR será C un submódulo. Por eso es importante especificar, ¿no?, cuál es el anillo que le estamos dando la estructura de módulo. Bien, podríamos pensar que, claro, a ver, el ejemplo típico, ¿no? Perdón. El anillo sobre sí mismo. La suma, la misma, y el producto por escalares, pues es el producto del anillo. Sí. Entonces, perdón, se me escapó, ¿no? A lo mejor pude haber puesto ese antes. De hecho, ese es el primero. Y de hecho es lo que le llamamos el R módulo regular. Entonces, bueno. Entonces, bueno, a las matrices les damos estructuras de módulos sobre sí mismas. Y la pregunta C, ¿será un MNR submódulo? No, claro, no. ¿Por qué? O sea, tendría que ver que cuando multiplico por cualquier matriz del lado izquierdo, caiga dentro de C, ¿no? ¿Podemos hacer eso? No. No, ¿verdad? No. Ok, ¿por qué? ¿Quién es el ejemplo? Pues hay unas matrices muy importantes, ¿no? Que son, llamarles E y J. ¿Esto quién es? No sé si ya les había hablado de ellas, no recuerdo. Pero bueno, las matrices que en su entrada y J, bueno, vamos a ponerle aquí. Ellas tenemos que revisar su entrada. Perdón, primero antes. Puedo tomar dos índices, ¿no? Entre 1 y, ¿no? Me fijo dos índices y entonces voy a construir esta matriz. Entonces me fijo en su entrada KL, ¿no? Entonces, si K es igual a I y L es igual a J, entonces lo que voy a colocar es un 1 y un 0 en otro caso. ¿Sale? Entonces, ¿qué está haciendo esta matriz, no? Pues me fijo en las entradas I, J, entonces lo que estoy haciendo es en la posición, bueno, aquí en el renglón I, ¿no? Renglón I, y en la columna J, pues lo que estoy haciendo es poner un, y todo lo demás, unos ceros, ¿no? 0, 0, y 0. Entonces, puros ceros, y en la entrada de IJ ponemos un 1, ¿no? Son las matrices canónicas, ¿no? Sí. Entonces, son las matrices canónicas. Pues bueno, ¿qué pasa si a una de esas la multiplico, pues digamos, por la primera matriz canónica? ¿Qué obtenemos? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estas matrices? ¿Qué pasa cuando multiplicamos por una matriz canónica del lado izquierdo? De hecho, vamos a considerarnos, pues, ni siquiera nos tenemos que pelear con todas estas matrices. Nada más vamos a considerar la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el E11 que multiplica la identidad?
Queda igual. Pues queda la E11, ¿no? ¿Y eso está en C? No. No. Entonces esto podría chocofar. O sea, esto de aquí no cae en C. Entonces, cuando multiplico por... Bueno, y ahí tenemos un ejemplo de que justo una matriz que teníamos en C, cuando la multiplico por otra cosa que ya no necesariamente está en el conjunto, entonces me agarro un elemento ahí en el anillo, pues ya no cae. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces, perdón, C no es submódulo de esta parte, ¿no? Submódulo de esto. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ya empezamos entonces a sentir el rigor de que pues no necesariamente todo resulta ser un submódulo, ¿no? Cambiando los escalares, ¿no? Si cambio los escalares por los que voy a multiplicar a mi grupo abeliano, la cosa puede cambiar, ¿no? Entonces, ok, bueno, entonces ahora sí, ya nada más voy a cerrar con el ejemplo que les decía. Vamos a ver quiénes son en el remódulo regular los submódulos. ¿Y hay algún criterio que te diga que con qué anillo sí va a ser un módulo, submódulo o...? Hay una cosa que se llama cambio de escalares, No. pero se necesita un poquito más de herramienta. No. O sea, si hay una forma de pasar de un módulo, si tienes un morfismo de anillos, o sea, puedes pasar puedes definir una acción pasando por un morfismo de anillos, que bueno, de hecho es lo que le llaman los cambios de escalares. Bueno, no, sí lo podemos ver, de hecho. A lo mejor lo preparo para el martes. Pero y eso es importante. Va a ser muy importante porque va a estar relacionado con otra construcción que creo que no vamos a ver en este curso, pero está relacionado con el producto tesorero. Entonces, pero sí hay una manera de, a lo mejor, ¿de qué manera podemos pasar de unos escalares a otros? Pues sí hay Para que sea una respuesta. Entonces, bien. Claro, el ejemplo, este era el tercer ejemplo, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerle ejemplo 4. Entonces, bien. Cierres anillo. Tenemos que R es un remódulo izquierdo, ¿no? Naturalmente también le podemos dar estructura de remódulo derecho, ¿no? Como les decía, pues era, pues básicamente ya sabemos que R con su suma, R con su suma y su cero, es grupo abeliano, ¿no? Entonces cumple lo primero y pues para definir el producto de módulo, pues básicamente lo que hacemos es sumar el producto en el anillo, ¿no? Entonces, bien. Si bueno, se llama el remódulo regular, ¿sale? Entonces, esto ya es muy conocido, porque además, ¿quiénes van a ser los submódulos de este? Tiene el submódulo, bueno, es R segundo. Aquí no recuerdo. El remódulo regular izquierdo. Y es importante el lado, ¿no? Entonces, si N es un remódulo izquierdo, pues ¿qué podemos rescatar o sea, ¿ya lo conocemos? Yo digo que sí, yo digo que ya los conocemos. ¿Quiénes son submódulos del anillo? Izquierdo. Sus anillos.
Es lo que uno sobre No, los ideales, los los ideales. ideales, ¿no? Los ideales que importa Izquierdos. el lado por Sí, el que sí. multiplica, ¿no? Entonces, justo, los R submódulos izquierdos van a coincidir con los ideales. Entonces, bueno, pues ya, si ya sabemos a qué se refiere, pues vamos a poner aquí. Y no, porque me la complico. Entonces, notemos que y es ideal. Son, entonces, o sea, los módulos izquierdos del anillo resultan ser los ideales izquierdos. El ideal izquierdo de R. Entonces, estamos generalizando esa parte, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno. Ok, entonces cuando preguntaba aquí si C era un NR submódulo, en realidad lo que estaba preguntando era si es un ideal, ¿no? Entonces, hace rato, en un momento, preguntábamos si C es un ideal de este de aquí, ¿no? Entonces sí hay un cambio dependiendo de cuáles son los escalares por los que estoy multiplicando mis elementos, ¿no? Entonces, bueno, ok. Hay cosas que sí podemos rescatar, por ejemplo, o sea, hay ejemplos de módulos que no cambian si les cambio los escalares, por ejemplo. ¿Qué pasa si consideramos este de aquí? Uno, entonces considérense a este de aquí metido en esa. ¿Quiénes son estos? Van a ser las matrices vamos a ponerle que esto es 0, si ahí es. ¿Quiénes son esos? Los regulares, ¿no? ¿Inferiores o superiores? Superiores. Ok. Ok. Pregunta. Son. ¿Vale? Son el resumódulo de las matrices. Aquí izquierdo, ¿no? Son, bueno, ya lo pongo ideal, ¿no? Es ideal izquierdo. Y aquí es ideal. Es ideal izquierdo donde los matrices. Bueno, se los voy a dejar, ¿no? Que lo piensen un ratito. Ustedes son como un buen ejemplo para que podamos empezar a distinguir entre las estructuras, ¿no? Bueno, de hecho, no, al revés, es un ejemplo en el que
pues a veces no importa cuál es la estructura que le demos, a veces son muy, o sea, son casos peculiares, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a estar viendo estas cosas, los submódulos, porque justo ellos son los que nos van a poder, los que nos van a permitir definir cosas análogas a los cocientes. Vamos a tomar cocientes por ellos y vamos a tener también teoría, bueno, morfismos. Antes tenemos que hablar de qué es un morfismo de módulos, ¿no? Pero vamos a ver que ya los módulos izquierdos nos van a permitir dar una analogía entre los teoremas de isomorfismos con anillos, pero donde ya no necesariamente necesitamos, pues para que los teoremas de isomorfismo se conserven en anillos, pues necesitamos tomar por ideales, cocientes por ideales bilaterales. Aquí ya no necesariamente, ¿no? Entonces, vamos a poder construir cosas, ¿no? Ya no necesariamente tienen la estructura completa de anillo, pero bueno, sí es módulo. Entonces, ellos van a ser el pan de cada día, los módulos. Y también vamos a ver qué pasa en el caso conmutativo. Si mi anillo es conmutativo, ¿qué pasa con los submódulos? ¿Qué pasa si quiero definir una acción por un lado o por el otro? Vamos a ver que en realidad no cambia, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver el martes, ¿saben? Con Nevia van a ver mañana y el lunes, pues cosas que no vieron en anillos, porque no llegó nadie ese día, el viernes de la semana pasada, pero también ya van a empezar a trabajar estas cosas, ¿no? Módulos, ella les va a platicar de ejemplos interesantes, ¿sale? Entonces, nos vemos el martes. Bien.